Bienvenidos al siguiente vídeo del curso que tenemos de Java. Esta vez lo que vamos a intentar hacer es volver a Linux, que no nos hacía falta, y vamos a intentar realizar lo que sería la explicación de dos conceptos muy interesantes, que sería la parte de gestión de excepciones y gestión o manejo de hilos de ejecución, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar ver a partir de aquí serán estos dos conceptos, así que nada, cambiamos de escena y vamos a lo que estábamos viendo. Bueno, lo primero de todo vamos a intentar crear, una nueva carpetita. Vamos a colocar aquí, vale, sería la sesión 13, ¿vale? Y vamos a intentar hacer un programita para que veáis un poquito cuál es el problema que tenemos a la hora de manejar las posibles excepciones o salidas de la aplicación que estamos manejando. Voy a llamar aquí app excepciones, ¿vale? Y vamos a manejar el típico programita, ¿vale? El main, y vamos a explicar, ¿vale? Vale, durante la ejecución de las aplicaciones pueden fallar un montón de cosas diferentes. En concreto, en este caso vamos a centrarnos en un error bastante común, simplemente que podemos utilizarlo simplemente realizando cálculos sobre variables, ¿no? Entonces, en este caso vamos a declarar un par de variables de tipo entero, vamos a intentar hacer una división por cero y a ver qué es lo que nos sucede, ¿vale? A ver si va todo bien y podemos llegar a ejecutarlo. Vale, funciona guay. Vale, parece que está compilando y está funcional. Vale, perfecto, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar hacer en este programa es calcular la división por cero de dos números. Entonces, vamos a declarar un número entero y vamos a darle el valor 2, ¿vale? Y vamos a calcular otro entero, le vamos a poner j y le vamos a poner el valor 0. Y lo que vamos a intentar hacer es calcular el valor del resultado, en este caso de i dividido entre j, ¿vale? Claro, en este caso el compilador no es capaz de poder calcular si podemos llegar a tener un error o no, ¿vale? Entonces simplemente vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué es lo que nos ofrece, ¿vale? Vale, en este caso, si os dais cuenta, nos ha saltado una arithmetic exception, ¿vale? Y nos ha dado un determinado mensaje que nos ha indicado en este caso que el problema o la causa del asunto es porque hemos intentado realizar una división por cero, que es un cálculo que no podemos hacer bajo ningún concepto y como veis finaliza la ejecución de la aplicación. Veis que en vez de devolvernos un código 0, nos devuelve en este caso un código 1, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos llegar a resolver eso? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es realizar una comprobación. Normalmente cuando tú haces una programación estándar, lo que harías sería un código similar a este, ¿no? Por ejemplo, intentarías hacer una comprobación para saber, por ejemplo, si uno de estos dos valores, inicialmente el valor j, si es 0, ¿no? Entonces podríamos hacer una comprobación de si j.equals 0, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en ese caso no realizaríamos la comprobación, en el caso de que sí, ¿vale? Es cuando ya realizaríamos el cálculo, ¿no? Cuando la variable no fuera cero. Entonces aquí simplemente sacaríamos un mensaje por pantalla y decimos no podemos realizar una división por cero, ¿no? Por cero, ¿no? Claro, en este caso es una comprobación que, vale, sí, podemos hacerlo, pero no es del todo limpia o no es del todo lo que nosotros se supone que tendríamos que llegar a realizar en un determinado momento, ¿no? Voy a declarar esta variable fuera simplemente para inicializarla aquí a cero. Simplemente voy a dejar aquí porque luego voy a querer utilizarla más adelante y no quiero declararla dentro del else, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la utilización del uso de excepciones para el manejo de este tipo de informaciones? Muy sencillo, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es realizar un bloque de código, que es el que se supone que yo voy a intentar poder ejecutar, y un bloque de código en el caso de que algo malo suceda, poder llegar a ejecutarlo. Vamos a ver cómo se hace, ¿no? Colocaríamos el código del try. El try es el código con lo que nosotros vamos a echar el try. Es decir, vamos a hacer una intención, ¿no?, de ejecutar un determinado código, que en este caso sería hacer el cálculo de que res es igual a i dividido entre j, ¿vale? Y lo que vamos a intentar es capturar la excepción de que de que en el caso de que algo malo suceda con esa cuenta, poder capturarla. Esto se realiza con la opción o con la palabra catch, ¿no? Que lo que conlleva son dos cosas. Uno, un trozo de código que se supone que yo tengo que ejecutar, que es lo que yo colocaría directamente entre las llaves, ¿no? Y luego lo que voy a capturar aquí sería la excepción que se supone que quiero capturar o la excepción que podría llegar a saltar. Si yo aquí coloco exception e, os dais cuenta que sería como algo parecido, ¿no? Como la llamada a una función, ¿no?, que se supone que debería de ejecutarse en el caso de que salte esa excepción, ¿vale?
Entonces, en este caso, simplemente sería colocar un mensaje por pantalla y decir, pues eso, por ejemplo, podría ser, bueno, pues el mismo mensaje que hemos hecho antes, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede con esto? Vale, esto podría llegar a funcionar y no tendría ningún tipo de problema. Vamos a colocar aquí manera antigua, ¿no? Manera antigua, ¿no? ¿Vale? Vamos a poner con if, ¿no? Y esto sería la manera moderna, ¿no? Utilizando excepciones, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Pues que tenemos un control mucho más exhaustivo, ¿no? Es más, nosotros podremos aquí hacer un montón de operaciones seguidas, es decir, aquí solamente estoy colocando una, pues porque en este caso es la única parte del código que se supone que se está ejecutando, pero ahí es un bloque de código, podríamos colocar tantas sentencias como nosotros quisiéramos en este caso, ¿no? Entonces lo que hacemos a partir de aquí es muy sencillo, ¿vale? Fijaos, si yo ahora ejecuto este código y voy a colocar un system.out.println, vamos a poner final de código, ¿vale? ¿Vale? Sí, simplemente para que veáis que efectivamente se termina por ejecutar, incluso aunque salte una determinada excepción, porque los datos iniciales no son correctos, ¿no? Entonces, si ejecuto, veis que en este caso, vale, en el primer caso he podido detectar eso, como veis, ¿no? En el segundo caso he podido detectarlo, pero no porque yo haya hecho una comprobación previa a esto, ¿correcto? Sino porque yo he intentado realizar la ejecución de ese código, pero ha saltado una determinada excepción de turno, ¿no? Que en ese caso era esa arithmetic exception, ¿no? Que os he comentado antes, a la hora de poder hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? Que hemos intentado ejecutar este código, ha saltado la excepción, mi aplicación ha intentado fallar, pero yo he capturado ese error, ¿no? Entonces he capturado esa excepción y a partir de esa excepción, pues simplemente podría manejar datos a partir de aquí sin ningún tipo de inconveniente. Como veis, no solamente me saca este mensaje, ¿no? Sí, de la excepción en sí. Vamos a poner aquí como excepción capturada, ¿no? ¿Sí? Sino que aparte podría extraer más información al respecto, ¿no? ¿Cómo podría ser esa información? Es que al fin y al cabo a mí lo que me están pasando es un objeto, ¿no? Y ese objeto que yo tengo definido puede darme un determinado mensaje para saber exactamente por qué ha fallado, ¿no? Es decir, exactamente qué es lo que ha ocurrido para que si salta esa excepción por el motivo que sea, pues no tenga ningún tipo de inconveniente y pueda, pues, corregir, ¿no? ¿Cuál es el error? Es que le he metido un dato que no quería. Y entonces, bueno, sin más, ¿no? Pues como que ha fallado, sin más, ¿no? Ahora, si vuelvo a ejecutar otra vez, fijaos lo que sucede, ¿vale? Veis que lo que me devuelve es la información, ¿veis, no? Del por qué ha fallado. Y esto me lo devuelve dentro de este método denominado getMessage, ¿no? O mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Muy sencillo. Yo lo que estoy haciendo es capturando la excepción y me pasan el parámetro o el objeto rellenado con esa excepción. ¿Vale? Que ya solamente por esto ya es súper interesante, ¿no? Porque yo podría colocar un trozo de código súper grande y luego simplemente en la parte inferior realizar las capturas, ¿no? De las posibles excepciones que podrían llegar a saltar en un determinado momento, ¿no? Vale, tema muy interesante, ¿no? ¿Yo puedo utilizar un solo catch? No, puedo utilizar tantos catch como a mí me interese. Es decir, yo aquí podría colocar un segundo catch, ¿vale? ¿Sí? Con otro trocito de código. Y aquí identificar exactamente la excepción que se supone que yo estoy buscando. Por ejemplo, en este caso sería la arithmetic exception. Voy a llamarlo otra vez E. Y voy a intentar utilizar exactamente el mismo código que habíamos hecho en este caso. Lo voy a colocar por aquí, ¿vale? Y voy a decir que la excepción capturada en este caso es una arithmetic exception, ¿no? ¿Vale? Para identificar cuál es la que ha detectado, ¿no? En este caso sería una excepción estándar, ¿correcto? Como veis por aquí, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que sucede? Lo que sucede es que yo, tal como tengo colocado esta información, yo podría tener distintas capturas de distintas excepciones. Voy a colocarlo de la manera más habitual, ¿vale? Que es esta, ¿no? Un código try, un código catch, ¿no? Es decir, en este caso sería el orden de las excepciones, ¿no? Es decir, yo intentaría primero capturar para ver si es una arithmetic exception o no. Luego intentaría capturar cualquier tipo de excepción que estuviera manejando. Esto se podría decir que es una buena práctica, ¿no? A la hora de poder realizar todo este tipo de acciones, ¿no? Todo este tipo de operaciones, ¿no? Entonces esto es súper interesante, ¿no? Y aún más interesante, y es que yo a lo mejor podría llegar a crear mis propias excepciones y podría lanzar. Pero bueno, este es un caso un poquito más avanzado que veremos un poquito más adelante, ¿no? Con diferentes tipos de gestiones, ¿no? Que podamos hacer a partir de este punto, ¿no? Entonces, con esto más o menos tendríamos lo que nosotros necesitamos, ¿no? Si os dais cuenta es,
yo tengo una potencial operación, ¿no?, que podría llegar a fallar, manera antigua, ¿no? Hacer las comprobaciones previas, ¿no?, con ifs o con lo que sea, ¿sí? Para poder comprobar que no se da el caso, ¿no? Pero claro, hay muchas veces que esto escapa a nuestro control. Por ejemplo, si yo estoy consultando una base de datos, por ejemplo, podría ser que mi código estuviera perfecto, ¿vale? Pero podría ser que por el motivo X que sea, yo intente hacer una llamada a la base de datos y la base de datos, por lo que sea, esté caída, ¿no? Por el motivo X que sea. Entonces, claro, en ese caso a mí me va a saltar una excepción como diciendo, oye, no he podido conectar, ¿qué hago? Entonces es muy importante que ante ese tipo de casos lo que hagamos nosotros sea realizar una captura de esa excepción, ¿no? ¿En qué otros casos normalmente suele suceder esto? Muy sencillo, ¿no? Todo aquello que tenga que ver con manejo de ficheros, conexión a Internet, llamada a una API REST, conexión a base de datos, siempre, siempre, siempre van a ser posibles acciones que en un determinado momento puedan llegar a estar marcadas o puedan llegar a estar seleccionadas a la hora de marcar todo este tipo de cuestiones que puedan llegar a surgir. Entonces, en nuestro caso es muy importante que se pueda dar ese caso y poder llegar a capturarlo, ¿vale? Entonces, en este caso, tal como nosotros lo tenemos definido, el manejo de excepciones es fundamental y es algo que tenéis que poder aprender. O sea, es muy interesante que aprendáis, ¿no? En el siguiente vídeo lo que vamos a intentar hacer es poder ver y poder gestionar lo que sería el manejo de hilos dentro de Java. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.